vamos a hablar de fundamento de datos. Tengo estos como apuntes que yo fui haciendo, donde se puede ver pues esta visualización de los datos, que son datos que van creciendo. Bueno, este me gustó porque se pueden ver como diferentes tipos de visualización, que son pues por ondas, por líneas y por puntos. Y esto fue lo que vimos en Fundamentals. Estas fueron 4 preguntas que se nos hicieron durante uno de los trabajos, que por ejemplo es los tipos y las estructuras de datos, la ética referente a la colección de datos, los métodos de colección de datos, datos primarios y datos secundarios. Ok, bueno, por ejemplo, en el examen final se nos preguntó de referente a los principales problemas de datos inconsistentes, diferencia de formatos. La siguiente pregunta pues se refiere al EDA, que básicamente son los software que se utilizan para explorar los datos, ¿no? Y que tienen como objetivo pues entender los datos y detectar problemas dentro de los datos. Y que por supuesto tienen la finalidad de tener una visualización, muchos de ellos como Tableau, Power BI o bueno como Matplotlib, que es una biblioteca de Python. De hecho, Excel tiene poderes para visualizar los datos. Otra vez nos volvieron a preguntar sobre la ética y la visualización de datos. No sé por qué tanto hincapié en la ética, si al final a nadie le interesa la ética, pero bueno. Ahora vamos a hablar de statistics. Tema de estadística que te recomiendo, bueno, pues que repases y que lo tengas muy presente. El concepto de varianza, el concepto de, bueno, kurtosis en inglés, normal distribution, z-scores. Esto solo es la visualización del PDF de ondas, ¿no? Que es lo que estuvimos viendo. Esto CDF, que también es visualización. Y bueno, permutación, CDF, Poisson Distribution, el concepto de lambda, exponential distribution. El maestro, digamos que él escribía el código, nosotros lo copiábamos y de eso pues teníamos que como ya nuestra parte era darnos un momento para entender de qué se trataba todo esto, ¿no? El segundo trabajo final de estadística se trató de hablar sobre un paper. Eran 3 opciones, entonces yo escogí la opción de macroeconomía, indicadores para una macroeconomía, y en todo el paper pues los investigadores estaban hablando de los datos y estaban hablando de cómo estos datos pues eran utilizados para predecir el crecimiento o el decrecimiento de la economía. Y se hablan pues de algunos modelos muy interesantes, entre ellos la descomposición Hodge, me pareció muy interesante, por supuesto muy compleja, al grado que no voy a explicarla aquí, pero bueno, entonces al final la idea solo era comparar cómo es necesario utilizar diferentes métodos de estadística dentro de un mismo estudio para poder entender pues las complejidades de las cosas, ¿no? Entonces sí es matemáticas profundas, pero realmente creo que en este punto el profesor pues no se centró en los números exactos, sino que se centró en los métodos estadísticos, que al final pues eso me pareció muy inteligente porque yo puedo recordar los nombres de los métodos estadísticos, pero definitivamente no puedo recordar los procesos. Ahora vamos a hablar de data mining. Bueno, data mining. Entonces vimos algunas librerías como Pandas, como Seaborn, Matplot. Y este fue el trabajo final, este fue el trabajo de data mining. Básicamente yo tomé una base de datos, que en este caso es una base de datos sobre consumo de drogas. Se toman todos los parámetros que esta base de datos tiene, que en este caso pues hablaba de heroína, ketamina, LSD. Por aquí está el alcohol también. Y al final pues seleccionas exactamente la columna que tú necesitas, porque son bastantes columnas las que tiene esta tabla, pero pues yo quise trabajar con los parámetros de alcohol, con los parámetros de cocaína, con los parámetros de crack, si no estoy mal. Que lo siguiente que haces con una base de datos pues es seleccionar los parámetros con los que tú quieres trabajar, en este caso, bueno, el ID, la edad, el país, alcohol, marihuana, cocaína, LSD y crystal meth. Al final se hace un plot, se hace una visualización de estos datos y luego reduces los datos que consideras que no son significativos, que por cierto estos círculos pues son los valores que son anómalos, es decir, los que no forman parte de una media, entonces los quitas, ¿no?
y luego puedes hacer muchas cosas o responder varias preguntas con los datos. En este caso, mi pregunta es, ¿qué país es el que tiene mayor índice de consumo de alcohol? Que bueno, según esta base de datos, pues el Reino Unido es de los que tiene más consumo de alcohol, mientras que países como República de Irlanda, pues dice que tiene menos. Pero aquí es donde ya te empiezas a cuestionar de si realmente la base de datos pues tiene sentido o no. Que yo la bajé de una página que tiene muchas bases de datos. Esta materia de data mining me gustó porque al final estuvimos viendo cosas de tokenización, que la tokenización y la indexación son la base para la inteligencia artificial. Es decir, que por ejemplo, aquí tienes el documento uno, es esta fila de palabras, tienes el documento 2, que es la siguiente fila de palabras, y a cada palabra le asignas un token. Entonces, entonces te puedes dar cuenta de qué palabra está en el documento uno, qué palabra está en el documento 2. Esto lo puedes, digamos, asignar por medio de un número, que para esto pues también ya hay muchas librerías que lo hacen de forma automática. Y me gustó porque el maestro básicamente un día llegó y nos dice, vamos a ver Natural Language Processing, ¿no? Entonces vimos cómo se hace este proceso de tokenización, que bueno, al principio lo hacíamos cuando tú ingresas el texto y luego a cada palabra de ese texto bueno, se puede como ver como si fuera una unidad. Cada palabra es una unidad y está representada en este esquema por la tokenización que ya se había hecho. Después nos enseñó que no era necesario que tú escribieras el texto, sino que tú podías sacar el texto de una página. Por ejemplo, en este caso es Ima Food Blog. De aquí sacas todo este texto y de aquí lo puedes tokenizar. Lo siguiente es que a cada palabra le puedes dar un vector. Es decir, el vector es su nombre, es el nombre numérico de las palabras, de cada palabra. Posteriormente está el método de TF y DF. Esto se refiere a la frecuencia en la que esa palabra aparece durante el documento. Entonces, usas el código para ver más o menos la frecuencia en que esa palabra aparece y cada frecuencia pues va ganando un valor. Por ejemplo, aquí este tiene un valor de 6, ¿no? Mientras que esta palabra tiene un valor de 3. Entonces te das cuenta de que, pues bueno, 6 mayor a 3. Entonces, digamos que el campo semántico, el universo del discurso, es decir, el tema del que se está hablando, pues va a ser más referente a la palabra que tiene el 6. La palabra que tiene el 3 no es tan importante. Bueno, vimos varios algoritmos, básicamente haciendo el mismo proceso, solamente que llevan alguna diferente distribución. Está el caso del algoritmo LDA, está el caso del algoritmo TRICE. Básicamente es el mismo proceso, pero esto ya lo hacen de forma más automática. Ahora vamos a hablar de Python. De Python solo les quiero mostrar pues lo último que vimos. Este fue el trabajo final. Para esto realmente es un curso en el que empezamos desde Hello World y al final pues sí vimos cosas de funciones, vimos cosas de lógica, el if, el else, bueno, un montón de prints. O sea, realmente de pasar de cero a llegar a algo así, en realidad no sé, fue bastante bueno, sinceramente. Considero que mi nivel de Python subió bastante. Bueno, solo quiero que vean cómo se ejecuta. Este es el display. Entonces tú aquí seleccionas la acción que quieres hacer. Por ejemplo, número uno, para poner información. No, perdón, para ver la información disponible. Entonces aquí ves la base de datos, que en este pues es muy rústico, pero bueno, es una base de datos. En este caso no vamos a poner nada. Yo hice esta animación, esa animación del final. Creo que me siento muy orgulloso de eso porque el maestro en ningún momento habló de, pues realmente lo que se hace es un borrar la pantalla e imprimir pantalla y se crea la sensación de movimiento. Digamos que usas los diccionarios, los usas como si fueran espacios en la pantalla para crear la sensación de movimiento. Pero bueno, eso yo lo hice, digamos que me sentí muy orgulloso de eso. Ahora vamos a hablar de Data Management. Fue relativamente sencillo el primer trabajo que entregamos. Bueno, lo primero pues fue hablar de algunos conceptos principales de lo que significa el manejo de datos, ¿no? Colección de datos, almacenamiento de datos, organización de datos, calidad, seguridad, análisis, visualización de los datos. Hablar de conceptos generales sobre los datos. Bueno, dar algunos ejemplos de industrias que, por ejemplo, a mí pues se me ocurrió hablar de algún tipo de super
restaurante inteligente que trabajaba pues en base a los datos, ¿no? Entonces yo hablé de esto, hablé de potencialidades, hablé de cómo hay que adaptarse a los cambios y hablé de los riesgos que conlleva, ¿no? Este fue mi primer trabajo final, valía el 50%. El segundo trabajo era un poco más complejo, era sobre una empresa ficticia que se llama FinServ y esta empresa pues tenía su base de datos centralizada y dado que la empresa estaba creciendo necesitaba una base de datos descentralizada, es decir, que estuviera expandida, ¿no? Al final mi conclusión fue que era mejor que dejara la base de datos física y que se pasara a una base de datos en la nube. Vi más o menos los costes que significaba tener una base de datos física, los comparé con los costes de tener una base de datos virtualizada y bueno, la base de datos virtualizada pues es muchísimo más económica. De hecho, aquí tengo los números. Total cost, bueno, son $200,000 al año la base física, $25,000 al año la base virtual en la nube. O sea que la diferencia es una diferencia tremenda. Y bueno, también uno de los problemas que tenía la empresa ficticia, pues era que podía ser fácilmente hackeada. Entonces, una base de datos virtual, como en este caso los servicios que ofrece Amazon, tienen mucha seguridad de por medio, entonces la seguridad ya no es un problema. Estuve hablando un poco, hice un poco una investigación de cómo funcionan los bancos realmente. El uso de bases de datos digitales es precisamente su éxito. Y claro, yo me centré en el caso de Nubank, que bueno, se conoce como Nu, es un banco de Latinoamérica. Pero pues su éxito está precisamente en poder utilizar bases de datos digitales. A diferencia de BBVA, que le ha costado demasiado trabajo entrar a bases digitales y que, bueno, apenas lo va a realizar y de hecho ha tenido algunos problemas de ciberseguridad precisamente por tener todavía bases físicas. Y bueno, al final pues yo hice un plan de acción donde estaba viendo todos los procesos para la migración y posteriormente, y después de la migración, empezar a utilizar inteligencia artificial para poder ver los patrones de conducta y lo que la demanda necesita. Que para esto ya Amazon lo hace perfectamente tal como lo ha hecho con Netflix y como lo ha hecho con algunas otras grandes empresas. Es lo que ha pasado con Netflix. Netflix tiene sus bases de datos virtualizadas y esas bases de datos virtualizadas pues están siendo monitoreadas para saber lo que las personas quieren y de esa forma crean las series que golpean y que impactan rápidamente la atención del público. Bueno, ese fue mi trabajo final para Data Management.